tenemos el agrado de contar con diversos especialistas que han tenido la amabilidad de presentarse a esta mesa de análisis, y tengo el gusto de presentarles a la maestra Noemí Cabrera Morales. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa el doctorado en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia laboral se ha vinculado con la cuestión educativa en distintas dimensiones: gestión, formación, definición de propuestas didácticas, entre otras. Actualmente es la directora de desarrollo del currículum intercultural en la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la SEP. Las funciones que realiza implican desarrollar propuestas curriculares desde el enfoque intercultural para la educación básica. Principalmente ha diseñado y ha dado seguimiento a los procesos educativos vinculados con la asignatura de lengua y cultura indígena para secundaria. Actualmente está impulsando proyectos para la atención a la población indígena en ciudades. Su experiencia como docente se conforma a partir de la definición de la propuesta de formación intercultural para docentes que implementan la asignatura de lengua y cultura indígena para educación secundaria y su aplicación a través de los talleres formativos en la educación intercultural a partir de los distintos ejes de formación definidos en dicha propuesta, los cuales se llevaron a cabo en los estados de Tabasco, Chihuahua, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche, Estado de México. Sus principales líneas de investigación se han desarrollado en el tema de la formación de docentes en contextos indígenas, la recuperación de saberes y las experiencias formativas de docentes que contribuyen a su práctica. Actualmente forma parte del Seminario de Investigación Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina desde el año 2012, así como forma parte del equipo de coordinación de dicho seminario. Le agradecemos, licenciada, el estar presente. Es un honor para nosotros tenerlos en esta mesa de análisis. También tengo el gusto de presentarles al maestro Iván Escalante Herrera, maestro en Ciencias, área de Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMPESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Sus líneas de investigación son la educación inclusiva y el desarrollo del currículum, enseñanza, aprendizaje y evaluación. Ha publicado recientemente el libro Modelo de validación alternativa de objetos virtuales de aprendizaje en escenarios naturales, con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia, publicado en 2016. Con un artículo también relacionado con la respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos en el contexto de la educación inclusiva, una estrategia metodológica para el acercamiento a las experiencias en las escuelas reguladoras. Agradecemos, maestro Iván, su presencia, es un honor tenerlo con nosotros. También queremos presentar al arquitecto Andrés Alcázar. Él es director de atención a la discapacidad aquí en la CNDH desde marzo de 2018. Es consultor internacional en los temas de discapacidad y accesibilidad. Sus últimos proyectos fuera de México fueron el desarrollo de una aplicación móvil para evaluar la accesibilidad de edificaciones en 2018, participar en el desarrollo del Código de Diseño Universal para el Estado de Kuwait en 2017, así como coordinar el desarrollo de la estrategia y plan de acción en accesibilidad, abarcando el entorno construido y la movilidad para el Emirato de Dubái durante 2016. Tiene experiencia en los sectores público, privado, social, tanto en México como en el extranjero, abarcando evaluaciones de accesibilidad, estudios, capacitación y desarrollo de políticas públicas en materia de discapacidad. Ha elaborado manuales de accesibilidad para la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Turismo. Ha participado en la elaboración de diversas normas de accesibilidad, entre las cuales que destacan para la Secretaría de Salud, el INIFED y el Gobierno de la Ciudad de México. Ha elaborado estudios sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. También ha organizado y participado en seminarios nacionales e internacionales relacionados con la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Agradezco nuevamente a estos tres invitados estar con nosotros y les agradezco a ustedes y les comento que tienen unas papeletas en las cuales al terminar las ponencias de cada uno de nuestros invitados ustedes podrán
hacer las preguntas que ustedes gusten. Iniciamos, doctor, maestro Iván Escalante, si es tan amable. En primer lugar gracias mi amor, pues quiero agradecer esta invitación porque da la oportunidad de poder participar en este tipo de actividades relacionadas precisamente con las funciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lleva a cabo en beneficio de la población. En este caso, bueno, pues con un tema que a mi juicio es de la mayor actualidad y que representa un reto, ¿no?, para la sociedad en general y particularmente para el ámbito de la educación. En este sentido, bueno, hablar de inclusión, hablar de la forma en que se desarrolla en el ámbito de la escuela este proceso, pues nos lleva a entender que se ubica dentro de un contexto en el que se reconoce la diversidad como una de las mayores virtudes de nuestra especie, digamos. La diversidad expresada de diversas maneras, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de las condiciones personales particulares y obviamente experienciales de vida. Y en ese sentido, la importancia de la educación inclusiva radica precisamente en la valoración que se hace de esas diferencias, en un sentido positivo, absolutamente. Hay una serie de principios, conceptos básicos que definen la educación inclusiva y que obviamente permiten de alguna manera el desarrollo de las estrategias de trabajo para atender fundamentalmente las necesidades educativas de todos los niños en general, independientemente de su condición. En ese sentido no hay una diferenciación entre, digamos, de tipo cualitativo entre las condiciones de un sujeto a otro, pero tenemos que reconocer que hay poblaciones que por distintas razones, por distintos factores, se encuentran en mayor desventaja que en otras y sus necesidades educativas son mayores. A veces esta condición personal, que puede estar relacionada con causas de orden biológico como la discapacidad, o como decía yo anteriormente, que tienen que ver con un entorno social, cultural determinado, pues evidentemente que requieren de una respuesta distinta, cualitativamente, con el objeto de actuar equitativamente en la atención de esas necesidades en función de las características que cada uno presenta. En ese sentido, yo diría que la educación inclusiva se plantea entonces como una oportunidad para todos de recibir una educación de calidad, ¿sí?, y que la acción educativa tiene que reconocer esas diferencias para actuar coherentemente, dependiendo de las necesidades que ahí están presentes. Voy a presentar rápidamente, un poco para ubicarme en esta perspectiva, aunque me voy a ir hasta el final de mi presentación, pero pues creo que es importante hacerlo. Algo que nos podría dar a entender, después regreso a ello, un aspecto que de alguna manera está involucrado con esta idea. Desde la perspectiva de la educación y tomando en consideración el papel de la docencia, el papel de la propia institución educativa de la escuela, lo que nosotros visualizamos desde esta perspectiva tiene que ver precisamente con una parte que de alguna manera nos ubica en la situación del propio sujeto, del sujeto alumno. En este caso, nosotros ubicamos la idea de las condiciones personales de desarrollo que cada niño presenta, pues en distintas etapas de su crecimiento. Estas condiciones personales, como decía, tienen que ver con factores de orden biológico, con factores de orden emocional, con factores de orden social, cultural, etcétera, lingüístico, de género, ¿no? Lo particularizan. Cada uno de nosotros somos el resultado de todos estos elementos que confluyen de alguna manera en nuestra constitución, ¿sí? Hay factores que incluso son de orden genético, estamos de alguna manera muy determinados por nuestros ancestros, ¿no? Y en ese sentido, pues somos entes particulares, diferentes a todos. Aún en el caso de situaciones de gemelos, las diferencias están presentes, cada uno construye su propia experiencia de vida de manera diferenciada. Por el otro lado, tenemos que reconocer las condiciones institucionales.
la institución educativa funciona de una manera pues que históricamente ha determinado una organización, una manera de operar, ¿sí? Hay tradiciones, hay un objetivo que tiene que cumplir, y estas condiciones institucionales tienen que ver con la existencia de un currículo escolar. Es decir, los niños van a la escuela a aprender, y el currículo escolar representa la manera en que se organiza el conocimiento, se organiza el trabajo y la experiencia de aprendizaje, el trabajo docente y la experiencia de aprendizaje. Eso es un factor que está ahí, es particular, característico de la institución educativa. Por el otro lado, se hacen ciertas condiciones, hay un clima de trabajo. La escuela funciona de una manera específica, sabemos todos los que hemos pasado por la escuela cómo opera la escuela, ¿no? Las rutinas escolares, la cotidianeidad de la escuela, pues está determinado por un clima de trabajo que se construye, cada maestro construye, cada institución construye su clima de trabajo. En este contexto se dan una serie de relaciones interpersonales de distinta naturaleza. Los alumnos, entre los alumnos y el maestro, ¿no? Entre los alumnos y los padres, entre los profesores y los padres, es decir, es un ámbito de múltiples relaciones interpersonales que además contribuyen a construir, ¿no? La propia integridad del sujeto, es decir, nosotros somos el producto de múltiples influencias. Y todos estos procesos de interacción con los otros, que podríamos ubicar como procesos intersubjetivos, nos ayudan a construir nuestra propia conciencia de la realidad y la conciencia de nosotros mismos. Y por supuesto hay otra dimensión que quizás ubicaríamos en la idea de lo que representa, digamos, la parte de la conformación de la ciudadanía, de la educación cívica y ética, y que de alguna manera está relacionada con la disciplina. Bueno, en esta relación entre el sujeto y la institución educativa se establece una relación de reciprocidad, ¿no? Las condiciones en cada escuela varían, no son siempre estables. Cada escuela también tiene su particularidad. Hay escuelas, digamos, cuya disciplina es muy rigurosa, por ejemplo, ¿sí? Muy restrictiva. Hay escuelas mucho más abiertas, más flexibles en términos disciplinarios. Y en ese sentido, esta relación de reciprocidad implica una relación de tensión entre el sujeto y la escuela. Dependiendo de mis condiciones personales y de las condiciones de la institución educativa, ¿no? Obviamente, mis necesidades educativas variarán. En la medida en que existan mayores restricciones, aquellos que somos o que tienen características muy específicas, como por ejemplo un chico con discapacidad, vamos a ponerlo en ese sentido, quizás en un ambiente restrictivo tenga mayores dificultades para vivir la experiencia de la escolarización. ¿Me explico? Entonces es muy relativo, depende mucho del funcionamiento de la institución, del trabajo del docente, del tipo de prácticas que se generan, de los procesos que se ponen en juego, facilitando o dificultando ese paso del estudiante, de cualquier alumno, ¿no? Independientemente de su condición, por la escuela. Entonces, las necesidades educativas están en estrecha relación con estos dos factores, el propio sujeto y el ámbito escolar. Entonces, las necesidades educativas son relativas siempre, pueden ser mayores, pueden ser menores, pero la acción educativa en el contexto de una propuesta que integra los valores de la educación inclusiva, tiene que responder a esas necesidades. Ahora, en ese sentido, pues hay una serie de factores que es importante, no me quiero pasar de mi tiempo, estoy tratando de controlar, tú me dices, ¿no? Hay una serie de condiciones que a mi juicio tenemos que ubicar, o por lo menos yo lo planteo, perdón, ahora me regreso, perdónenme, rápidamente, en lo que yo denominaría las condiciones básicas para la organización y desarrollo del trabajo educativo en el contexto de la educación inclusiva. Estoy hablando de la escuela, estoy hablando de las aulas, estoy hablando del trabajo que realizan los maestros. En principio yo hablaría de un enfoque educativo que tiene que ser congruente con esta propuesta, es decir, en este caso el enfoque educativo implica una serie de elementos que ustedes observan ahí. Es decir, si yo no entiendo la propuesta de educación inclusiva, sus valores, los principios en los que descansa, las estrategias que tiene que poner en juego, difícilmente puedo yo ser una persona
convencida de las bondades de una propuesta de esta naturaleza, porque el primer elemento que tengo que aceptar es que los niños son diferentes y que eso es una riqueza. En la tradición pedagógica de siglos, la idea de lo pedagógico siempre estuvo relacionada con una especie de igualdad de condiciones, ¿no? Los niños tienen que ser similares, tienen que poseer características muy parecidas, porque es más fácil enseñarles así. Los métodos de enseñanza, digamos, son los mismos para todos, sin diferencias. Pero esa tradición pedagógica, en la perspectiva de una educación que pretende atender la diversidad, no es sostenible. La educación ahora, en todo caso, el enfoque educativo implica una serie de elementos diversificados también, como esa, que caracterizan esa respuesta pedagógica a las necesidades educativas. Entonces, en el enfoque educativo tiene que haber una definición y determinación de los propósitos educativos y de la formación de los alumnos. ¿Qué tipo de alumno tiene que egresar? ¿Qué características debe poseer? No solamente desde el punto de vista cognitivo, sino desde el punto de vista moral, ético, como persona, es decir, los atributos que incluso en un futuro como ciudadano serán los que lo distingan, ¿no? Y obviamente que hay una diferencia notable entre una educación muy tradicional y lo que plantea una educación basada en los principios de la educación inclusiva. Hay una correspondencia de estos elementos con un tipo de organización para propiciar la realización del trabajo docente. Es decir, las condiciones de la escuela tienen que permitir ese desarrollo de la propuesta pedagógica. Es como si nosotros, en la idea de un tipo de educación basada, por ejemplo, en lo que la escuela nueva planteaba, por ejemplo, pensemos en Montessori, ¿no? Es todo un concepto. La escuela montessoriana es todo un concepto que empieza por definir qué entiendo, cómo construyo mi idea de niño, de infancia, ¿no? Y en función de este elemento se va construyendo como un modelo, ¿no?, que se traduce en una serie de estrategias, procedimientos y formas de actuar. De alguna manera esto está presente también en el contexto de la educación inclusiva, ¿no? Obviamente otro aspecto muy importante tiene que ver con la viabilidad y aplicabilidad del enfoque bajo condiciones diversificadas de trabajo pedagógico. Es decir, en realidad no todas las escuelas tienen las condiciones más propicias. Hay escuelas cuyas carencias son de toda naturaleza, no solamente de índole material, ¿no? No sé, por ejemplo, pensemos en un grupo de 50 alumnos, 60, que los hay. Es muy difícil trabajar en esas condiciones, es muy difícil atender la diversidad. Yo creo que estas cuestiones, ya no hablo de ciertos recursos materiales, equipos o cosas por el estilo, simplemente el número de alumnos. Entonces es algo que dificulta, hace difícil la puesta en marcha de una estrategia de esta naturaleza. Y por supuesto la idea de un impulso y desarrollo de estrategias didácticas y un ambiente de aprendizaje enfocado a la diversidad. El segundo elemento tendría que ver con el reconocimiento de las características del alumnado. Yo creo que desde la perspectiva de la educación inclusiva, el conocimiento profundo del alumno es fundamental. Yo no puedo actuar ni puedo dar respuestas generalizadas que no tengan que ver con las necesidades del sujeto, ¿sí?, o de los sujetos. En ese sentido hay una parte, sí, reconozco la diversidad, pero también en esa lógica tengo que reconocer la particularidad del sujeto, sobre todo en sus atributos, en sus potencialidades, en sus necesidades. Como parte de ese trabajo es muy importante pues reconocer la trayectoria que hay atrás, es decir, cuáles son sus experiencias previas de escolarización. De alguna manera los alumnos, por ejemplo, con necesidades muy complejas, lo que ha sido esa experiencia previa es muy determinante de lo que puede hacerse en relación con la respuesta educativa desde un contexto inclusivo. Obviamente tengo que tomar en cuenta las condiciones del contexto social y cultural del sujeto, ¿no? Y obviamente esto se asocia, pues obviamente, perdón por la redundancia, se asocia con las motivaciones, intereses, expectativas y estilos de aprendizaje del propio alumno o de cada uno de los alumnos. Esto es muy importante porque determina mi propio quehacer. Es parte de ese conocimiento. Es decir, el conocimiento
me lleva a recuperar una serie de cuestiones que de alguna manera lo particularizan, no solamente por sus carencias, no solamente por el déficit que podría presentar, en el caso de chicos que están en condiciones de vulnerabilidad o de marginación. Y en ese caso, pues, esta parte de las potencialidades resulta un factor muy determinante para su atención. La otra parte, que tiene que ver con la idea de una escuela inclusiva, se asocia al sentido del ambiente de aprendizaje que se va construyendo. Yo creo que hay una serie de elementos que precisamente definen la idea de una educación inclusiva y que tienen que ver con la forma en que el alumno se va formando, la forma en que el alumno va desarrollando una serie de habilidades que van más allá de la apropiación de los contenidos escolares. Ahí es donde de alguna manera se proyectan estos elementos muy característicos, que definen el sentido de la educación inclusiva y que se traduce en un ambiente de aprendizaje caracterizado por los siguientes aspectos. Es un ambiente de aprendizaje donde existe la comunicabilidad entre las personas y las posibilidades de un trabajo que se basa en la interacción permanente. Ainscough, que es uno de los teóricos de la educación inclusiva, plantea como uno de los problemas más importantes a resolver en el contexto del trabajo escolar la forma en que se van eliminando las barreras para el aprendizaje y para la participación del alumnado. Es decir, no centra su atención en las limitaciones que el propio alumno, por distintas causas, pudiera tener, sino más bien las barreras que la propia institución educativa, mediante sus prácticas, mediante los recursos que pone a disposición, mediante las formas en que lleva a cabo el proceso de trabajo cotidiano, pueden precisamente constituirse en las mayores dificultades para que un alumno progrese, ¿no? Y entonces, como para dar respuesta a esto, lo importante es esta necesidad de que el ambiente de aprendizaje se caracterice por estos aspectos: comunicabilidad e interacción, accesibilidad y participación en las actividades y recursos de manera amplia, flexibilidad de espacio y tiempo, atención equitativa a los intereses y las necesidades de los alumnos. Es decir, en ese sentido de atención equitativa, pues se ve el trabajo del maestro. Es decir, el que requiera más de mi apoyo lo debe tener de alguna manera, digamos. Por otro lado, la parte del manejo curricular pues se define precisamente es un aspecto muy importante del trabajo escolar, es decir, racionaliza el trabajo escolar. El currículum, los planes de estudio, los programas, pues obviamente que es una parte de la mayor importancia para la organización del trabajo del maestro. Es decir, el maestro no puede trabajar con base en ocurrencias, tiene que tener una propuesta que se caracteriza por una lógica en su estructura, en relación con los contenidos, en relación con los objetivos que pretende impulsar, en relación con las estrategias de enseñanza. Es decir, es un elemento fundamental del trabajo del maestro. Entonces la propuesta curricular se tiene que caracterizar por su flexibilidad, por su viabilidad, por la independencia que le da al maestro para poder desarrollar, en función de las necesidades de los alumnos, estas estrategias, estas actividades que son las indispensables y necesarias para ellos. Esta es parte de las características del trabajo docente en el contexto de la inclusión. Ahí ustedes pueden ver, algunos elementos que forman parte del manejo curricular. Es decir, el manejo curricular lo hace el maestro. Y esta es una idea que a mí me gustaría dejar clara. El currículum se construye, es decir, no es una receta que el maestro sigue puntualmente, es un constructo del docente. Si uno tratara de ver la experiencia de tipo curricular en una institución, pues yo diría que es el resultado del maestro, del trabajo del maestro. Y por último, y ya con esto cierro, ya retomaría con base en alguna pregunta, la función y acción de la docencia. Desde mi punto de vista, el trabajo del docente es el que determina la posibilidad del desarrollo de la educación inclusiva. Y como ya decíamos, un maestro que actúa profesionalmente se va a caracterizar por todos estos elementos que de alguna manera ya han quedado explícitos: reciprocidad, participación activa, relación conjunta,
comunicación asertiva y consenso con sus estudiantes, la claridad de la intencionalidad de sus propuestas de trabajo, ¿sí? Yo tengo que saber exactamente a dónde voy cuando propongo una actividad, ¿sí? Y en ese sentido tiene que haber claridad de objetivos, diversidad metodológica, factibilidad de logros. Ahí es donde radica la flexibilidad curricular, la significatividad, es decir, de la enseñanza, sentido y riqueza de los contenidos y las actividades, porque es la manera en que uno propicia que un alumno se apropie de la realidad, ¿no? Y este concepto de significatividad de lo que el alumno aprende es fundamental. Y pues obviamente que el maestro contribuye, es decir, es un referente que enriquece intelectual y moralmente al alumno, ¿no? Y en ese sentido, pues es un digamos, un profesional que fortalece a través de su trabajo la autoestima, la confianza en sí mismo y la capacidad de decidir. Yo creo que este es uno de los elementos fundamentales cuando una acción educativa logra estos elementos, en donde un alumno tiene una alta autoestima, tiene confianza en sí mismo, seguridad y es capaz de decidir. Creo que los objetivos más importantes, trascendentes de la escuela se alcanzan. Muchas gracias. Gracias, agradecemos la intervención del doctor Iván Escalante Herrera y a continuación agradecemos la intervención de la maestra Noemí Cabrera Morales. Muchas gracias. Sí. CGIB. Sí. Muchas gracias. Listo. Bueno, pues igual inicio agradeciendo la invitación a esta mesa de análisis. Para nosotros es muy importante, hablo por parte de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, estos espacios de diálogo, porque justamente muchas veces las perspectivas, los enfoques, etcétera, pues de repente quedan como muy en el aire, ¿no? Y no necesariamente pues los dialogamos o los aterrizamos, pues no sé, ¿no? A lo mejor en propuestas educativas concretas. A mí me gustó mucho la intervención del maestro del doctor, que nos amplía, nos da un panorama como muy general respecto a qué pasaría o qué pasa con una propuesta basada en un enfoque de inclusión y equidad educativa. Para la coordinación general, como el nombre lo dice, nuestro enfoque de acción está basado en la cuestión de la educación intercultural. Ha habido discusiones y a lo mejor puntos de vista que pareciera que lo inclusivo y lo intercultural es una cosa distinta. Sin embargo, pues bueno, a partir de mesas de diálogo que hemos tenido con algunos investigadores, etcétera, y formadores de la propuesta en sí del modelo educativo, o de esta línea de trabajo del modelo educativo, pues bueno, llegamos a la conclusión y escuchando al doctor, pues confirmamos la idea de que lo intercultural no está peleado necesariamente con lo inclusivo. Al contrario, justamente podemos pensar o hacer una propuesta de educación inclusiva desde el enfoque intercultural, ¿no? O cómo podemos acceder a ella o concretarla, pues podría ser a partir, un poco retomando la experiencia del enfoque intercultural. Yo eso es lo que les voy a compartir ahorita, un poco desde el área de diseño curricular, o bueno, no diseño, porque pues más bien a lo que nosotros hacemos es como dialogar mucho con el currículum nacional, ¿no? O sea, siempre estamos como en esta búsqueda de la flexibilidad del propio currículum nacional, y como saben, pues en algunas ocasiones se han tenido éxito, en otras no tanto. Sin embargo, bueno, la perspectiva pues justo del enfoque intercultural son estos diálogos, ¿no? Constante ir y venir a partir de
en qué contexto yo trato de implementar el currículum nacional y a partir de las necesidades que tiene la población. En este sentido, como ustedes saben, esta coordinación surge un poco a partir de todo este reconocimiento, valga la redundancia, pues de la diversidad que hay en este país, ¿no? La diversidad cultural y lingüística. A lo mejor aquí ustedes me dirán, bueno, es que no solo esa es la diversidad a la que se refiere el modelo de inclusión y equidad, claro que no. Sin embargo, una de nuestras líneas de trabajo principales han sido esta, ¿no? La cuestión de qué pasa con la diversidad cultural y lingüística en el aula, cómo se ha abordado, qué propuestas hay, qué se ha llevado a cabo y qué se ha logrado. Entonces, al hacer estas indagatorias, pues justamente desde el área de donde yo vengo, pues se ha dedicado justo como a ver qué podemos hacer dentro de esta cuestión del currículum nacional, así como está. ¿Cómo podemos incluir la cuestión de la diversidad cultural y lingüística? ¿Cómo incorporarla para que entonces no solamente la veamos como parte solamente o como un punto que solo se aborda en comunidades indígenas o que solo tiene que ver con esta cuestión de la diversidad cultural, solo se refiere a ellos, ¿no? A los que son distintos o que hemos catalogado como distintos? Sino más bien es como entonces en esta idea de que la educación intercultural es para todos, pues entonces ahí pues todos tendríamos que saber justo que hay diversidad cultural, cómo abordarla, a lo mejor, pues no sé, ¿no? No seguir pensando que la cuestión de diversidad lingüística que hay en México, cómo ir desmontando justamente todas estas cuestiones de que alguien en algún espacio o en algunos foros escolares refiera que es indígena o que es parte de un pueblo cultural y lingüísticamente distinto y entonces sea pues señalado o estereotipado, ¿no? Que muchas veces eso sucede en la escuela. Principalmente las experiencias que hemos tenido por parte de la coordinación general respecto a esta cuestión de lo intercultural. Nosotros le llamamos como una propuesta como de transversalización del enfoque intercultural. Esta propuesta se basa o consiste en 3 ejes, ¿no? Que creo que empatan mucho o tendrían mucho que ver con lo que ya nos explicó el doctor en relación a, bueno, qué cosas o de dónde parto, ¿no? Pues principalmente son como de las necesidades de las personas y del contexto, ¿no? Para esto nosotros estamos como considerando que para que logremos tener una pues adecuada incorporación no sé si incorporación, pero sí que la diversidad cultural y lingüística esté presente en el aula, tendríamos que considerar 3 elementos. El primero sería justo como esta cuestión de ubicar la dimensión sociocultural que existe, ¿no? En todos los espacios educativos, una cuestión ética y una dimensión lingüística. Estos 3 elementos a nosotros nos han ayudado para abonar un poco a esta cuestión de qué pasa con el enfoque intercultural dentro del aula. Y entonces, este enfoque intercultural, a grandes rasgos a lo que nosotros nos referimos es, o implicaría más bien un conocimiento, reconocimiento y valoración de esta diversidad cultural y lingüística en todos los espacios educativos, desde el currículum hasta políticas educativas que tengan que ver con el impulso de toda esta cuestión, y lo cual implica un diálogo constante, es decir, cómo hacemos que la población diversa, cultural y lingüísticamente participe cada vez más en la escuela, que tengan voz y voto en lo que se les enseña o cómo se retoma esta diversidad cultural en los distintos materiales educativos. Si ustedes se ponen a revisar un poco el currículum nacional, van a encontrar, y en la nueva propuesta educativa, van a encontrar que muchas veces esta diversidad cultural se retoma a lo mejor en ciertos temas. Hay maneras de abordarlo, hay bloques completos incluso que hablan de esta diversidad cultural.
Sin embargo, en un sentido estricto de la educación intercultural, considerando también el contexto y la flexibilidad curricular, en las comunidades indígenas tendríamos que considerar pues justamente la pertinencia o no de esta propuesta. Es decir, cuando llegamos y no solo a las comunidades indígenas, o sea, ahorita estamos desarrollando un proyecto en escuelas urbanas en la Ciudad de México y en la ciudad de Pachuca, en donde justamente nos dicen, bueno, sí, a lo mejor aquí no tenemos mucha presencia de niños indígenas, pero sí tenemos mucha gente que viene de otros países, ¿no? Por ejemplo, tenemos niños chinos que llegan justo de primera vez a estas aulas, en donde pues se frustran muchísimo porque no se pueden comunicar, o sea, los maestros no entienden chino, ¿no? Y entonces ellos pues no saben poquitas palabras de español, y entonces pues como que trabajo arduo de los docentes, que estoy de acuerdo con el maestro, o sea, cualquier propuesta relacionada con la inclusión o la interculturalidad, tiene mucho que ver también con la participación del docente, ¿no? O sea, tendríamos que formar a profesores que estén en el entendido de que el aula ya no van a encontrarse aulas que son monoculturales, por así decirlo, ¿no? O sea, hay una diversidad increíble en todos los espacios, y esto se da cada vez más por todas las cuestiones de migración que estamos viviendo. Ahora, pues antes decíamos la migración económica, laboral o impulsada por la cuestión laboral es una, ¿no? Pero ahora la cuestión de la violencia también es muy fuerte, ¿no? Y entonces están llegando muchos niños refugiados, niños que ya no pueden estar en su comunidad porque entonces el narco ha captado las parcelas donde sus papás antes sembraban maíz, etcétera. Y entonces, bueno, estas dinámicas a partir de este panorama que hay en el país, pues cada vez son más fuertes, ¿no? Y entonces los docentes tendrían que estar preparados para dar una respuesta hacia esto. Entonces, a partir de estos tres ejes, regresando un poco al tema, nosotros, a partir de las propuestas que hace la Coordinación General, se identifica pues que hay una necesidad de transversalizar la educación intercultural. Es decir, considerar justo que estamos en estas dinámicas de contacto constante con realidades muy heterogéneas, y entonces necesitaríamos justo identificar dentro de una propuesta educativa una cuestión de cómo articulamos las distintas realidades de nuestro contexto, podría decirse comunitario, en el que se ubica la escuela, y la diversidad de los chicos que están en nuestra aula, ¿no? Por otro lado, entenderíamos también como esta transversalidad un motivo o una práctica en sí de lo intercultural, ¿no? O sea, cómo entonces veríamos como las asignaturas o las actividades que desarrollemos, considerando que todas nuestras acciones podrían ser retomadas como desde un enfoque intercultural. El otro punto que aborda esta cuestión o esta idea de la transversalidad de la educación intercultural es justamente cómo hacemos jugar la diversidad escolar, social, cultural en la escuela o dentro de nuestra realidad del contexto educativo. Pero no solo dentro de nuestra aula y nuestras acciones, sino cómo entonces toda la escuela podría contribuir o acceder a una idea de diálogo intercultural, por así decirlo. Nosotros, pensando mucho, y esto no ha sido solo trabajo mío, o sea, es todo un equipo de trabajo de investigadores, etcétera, que nos hemos puesto a pensar, ¿qué hacemos o qué podríamos hacer para contribuir a que que el currículum de alguna manera responda a todas estas realidades? Y entonces, nosotros hemos definido como 3 niveles distintos de articulación del enfoque intercultural. El primero podríamos considerarlo como
ejemplos de asignaturas impregnadas con el enfoque intercultural, ¿no? Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de lo que se ha trabajado. El siguiente sería asignaturas específicas sobre interculturalidad, y el siguiente nivel, que ya sería como un nivel que pues seguimos buscándolo, que sería justamente una reestructuración de la lógica curricular. O sea, a partir de lo que yo me sentí muy interpelada, a partir de lo que mencionó el doctor, porque justamente el enfoque inclusivo implicaría, ¿no?, también que se repensara el currículum, que se repensara la formación de los docentes y por ende pues tendríamos un currículum flexible a todas estas realidades. Sin embargo, bueno, a partir de estos, o de la definición de estos tres ejes y de la experiencia que nosotros hemos tenido, nos hemos topado con muchas, pues a veces dificultades, pero ha habido espacios que afortunadamente se nos han abierto y que hemos podido desarrollar las propuestas. En el caso de las asignaturas que tienen o que están impregnadas o que pueden abordarse desde el enfoque intercultural, nosotros hemos propuesto algunas temáticas o recomendaciones a docentes, específicamente en las asignaturas del currículum nacional, por ejemplo, geografía, historia, formación cívica y ética, biología, el español o el uso del español, ¿no? Nosotros en este sentido les recomendamos mucho a los docentes que ubiquemos pues cuál es el uso lingüístico que tienen los niños del español, porque muchas veces, sobre todo en contextos urbanos, llegan chiquitos que dicen los maestros es que tiene problemas de lenguaje, pero el ubicar justamente que los niños están como en un aprendizaje del español como segunda lengua, eso implica un tratamiento distinto, ¿no? O sea, porque sabemos historias en las que muchos niños llegaban a servicios educativos especiales pensando en que justo tenían un problema cognitivo, y sin embargo era más bien como que pues ellos estaban aprendiendo el español, ¿no? Como si nosotros llegáramos a una escuela rusa y entonces nos empiezan a dar clases en ruso, pues nos quedaríamos igual, ¿no? Entonces, bueno, esa es como un poco la experiencia que hemos tenido y las recomendaciones que hemos hecho a los docentes. Otro ejemplo de las asignaturas específicas ya relacionadas con interculturalidad que hemos propuesto, como ustedes saben, en la educación básica que tenemos en México, educación indígena o que pueda uno abordar justo la enseñanza de lenguas o que se aborden temas relacionados con culturas distintas, tenemos solamente un subsistema que de educación preescolar y primaria, subsistema indígena, y bueno, ahí hay materiales, hay como pues se retomaba en algún momento el enfoque intercultural como la vía para llevar toda la propuesta educativa, pero sin embargo en el nivel de secundaria no había ningún esfuerzo. O sea, entonces ahí había un hueco muy importante, porque a partir de cuando los chicos que habían o que tenían educación indígena llegaban a la secundaria y pues ahí desaparecía como pues el uso por lo menos de la lengua, ¿no? O sea, si bien ellos seguían teniendo su cultura, su lengua en casa, eso no se reflejaba en la escuela. Y entonces eso hacía que estos muchachos tuvieran como procesos pues de identificación distinta, es decir, las pérdidas de las lenguas y de las identidades indígenas en estos muchachos pues se perdían. O sea, de verdad bastan 3 años para que entonces, un ejemplo nos decían los maestros en la Tarahumara, es que aquí estos niños llegan hablando, en primer año, llegan hablando rarámuri, yo no los entiendo, es muy difícil comunicarme con ellos, pero en tercer año ya todos hablan español. Ellos se sentían muy, muy orgullosos de ese logro, ¿no? Porque entonces decían, claro, pues ya les enseñamos español, pero la pérdida de la lengua era absoluta, ¿no? O sea, ya los chiquitos que llegábamos a entrevistar en tercero ya nos decían, no, yo no hablo, no, yo no era, ¿no? Casi. Entonces, eso desde el enfoque inclusivo o intercultural es muy fuerte, son pérdidas lingüísticas que, como ustedes saben, o sea, de las 364 variantes, cada vez, o sea, los procesos
se me fue el nombre, bueno, de dejar de hablar las lenguas, es muy fuerte. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea justo de presentar la propuesta de esta asignatura a la Dirección de Desarrollo Curricular. Fue aceptada de buena manera y pues la impulsamos durante algunos años. Sin embargo, ahora con el nuevo modelo, este espacio que nos dieron, no quiero decir que lo perdimos, pero más bien queda un poco diluido entre toda esta cuestión de la autonomía curricular. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando o impulsando que en la secundaria se sigan hablando las lenguas, ¿no? Y en el caso de secundarias en contextos urbanos, pues por la migración también los chicos siguen llegando a las escuelas, ¿no? O sea, ahí no habría como, habría así como nichos especiales para llevar esta asignatura, pero los temas también podrían abordarse, ¿no? Desde en contextos diversos. Otro ejemplo específico de asignaturas que se han propuesto a partir de este enfoque, pues han sido cuestiones de vinculación comunitaria en bachilleratos generales, y ese ha tenido también como mucha acogida, porque muchos de estos bachilleratos voy a apurarme. Bueno, hemos tenido como propuestas tanto en secundarias generales como en bachilleratos, ¿no? Otro ejemplo, pasando como al siguiente nivel de transversalidad de este enfoque, está relacionado, no sé si ustedes han escuchado alguna vez las universidades interculturales, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo un currículum puede ser retomado desde la cuestión intercultural, que propicia toda esta cuestión de ser flexible, dialogado con la comunidad, tomando en cuenta las necesidades de los lugares donde se imparten o donde se ubican estas universidades. Por otro lado está también la experiencia de bachilleratos interculturales, y hemos tenido experiencia en distintos niveles con proyectos que impulsamos. Como les decía hace ratito, estamos ahorita trabajando de manera como muy puntual en una propuesta educativa para escuelas generales en contextos urbanos que tienen población indígena. Y entonces estas propuestas justamente lo que buscan sería como un diálogo, ¿no?, entre la comunidad escolar, entre la diversidad cultural que hay en la escuela y cómo se reconoce, ¿no? A grandes rasgos, la manera en la que nosotros tenemos o nuestras propuestas se abordan serían a partir de los siguientes elementos, ¿no? Estos elementos juegan todo el tiempo, es un ir y venir, y como ustedes pueden ver, iniciamos, o nuestro punto de partida sería como diálogo o sensibilización respecto a cómo valoramos la diversidad, ¿no? Cómo nos estamos relacionando con ella. Y meramente en el contexto escolar, pues esto, o al reflexionar respecto a estos temas, pues podríamos hablar de generar una planeación o cómo nosotros abordaríamos esa diversidad dentro de nuestros distintos niveles de intervención en el aula, ¿no? Pues podríamos incluso hacer, o bueno, lo siguiente sería generar recursos y materiales didácticos, que esos, pues en la coordinación ustedes podrían acceder a la página y ahí pueden encontrar como todos los materiales que se desarrollan. Y entonces, bueno, a partir de todos estos elementos y esto que yo les vine a compartir, es que para nosotros esta cuestión del eje de la inclusión y la equidad educativa es una cuestión que no debemos dejar de dialogar y de retomar, ¿no? O sea, es una oportunidad que justamente no habíamos tenido, ¿no? Entonces creo que es pues un enfoque que creo que vale la pena dialogar, seguir compartiendo y seguir generando propuestas educativas en este tema. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra Noemí Cabrera, por su participación, y ahora cedemos el turno al arquitecto Andrés Valcárcel de la Cruz. Bueno, pues buenas tardes, también muchas gracias por la invitación. Esto de la inclusión es un tema muy amplio. Yo les voy a hablar, como ya habrán podido adivinar de dónde vengo, de inclusión de personas con discapacidad.
y voy a hablar sobre la accesibilidad para la inclusión educativa, pero no les voy a hablar de rampas, porque soy arquitecto. Ahorita van a ver de qué se trata esto. Primero que nada, ¿de dónde vengo? Bueno, aquí de la comisión, pero del área que ahora es el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es un mandato de dicha convención, que los gobiernos tienen que establecer este mecanismo de supervisión. La CNDH es el responsable de este mecanismo. Nosotros nos apoyamos con los organismos estatales de derechos humanos. Desde el 2011 existe esta designación. Desde el 2008 México es parte de esta ley internacional, y apenas en junio de 2016 existe un convenio de trabajo con todos los me cambio, a ver si llego por acá, con todos los organismos estatales. El objetivo, bueno, pues es salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad, es protección, promoción y supervisión de los derechos de las personas con discapacidad, y bueno, supervisar qué es lo que hace el Estado mexicano. Esto es pues, el gobierno federal, estatal y municipal. Ahora, bueno, todos vivimos en una sociedad diversa. Creo que ya los dos componentes anteriores lo han más que dejado evidente y claro en muchos aspectos. ¿Y dónde se enmarca la accesibilidad en todo esto? Bueno, pues es un concepto que evoluciona. La accesibilidad se entendía como una cosa en 1980, y menciono 1980 porque es cuando surge el movimiento asociativo fuerte internacional de personas con discapacidad pidiendo sus derechos. Hay mucha movilización a nivel internacional y Naciones Unidas saca un documento, en ese entonces se llamó la década de los impedidos, todavía era el término que se usaba, pero es un concepto que está evolucionando, al igual que evoluciona el propio concepto de la discapacidad. Hoy en día el acceso para silla de ruedas es el estándar mínimo nada más, y es se debe entenderse como algo que abarca más que las barreras físicas y más que el propio entorno construido. ¿Por qué? Porque diferentes beneficiarios requieren diferentes tipos de soluciones. Todos enfrentamos problemas en un entorno que no está diseñado para nosotros, incluso un entorno educativo, como ya hemos podido aquí, como los ponentes nos lo han dicho, ¿no? Si no pensamos que todos somos diversos culturalmente y también en nuestro propio físico, la manera de entender el entorno, bueno, pues no vamos a lograr realmente una inclusión. La diversidad urbana, la complejidad de las discapacidades, el mundo en que vivimos, piden una nueva forma de entender lo que es un entorno accesible, satisfaciendo las necesidades, sí, claro, de las personas con discapacidad, pero incluyendo a aquellos con discapacidades sensoriales, mentales y cognitivas, así como la forma en que usan y entienden el entorno, incluyendo el entorno educativo. Es la nueva frontera. O sea, les digo, accesibilidad durante mucho tiempo significó construir una rampa, y aquí hay una rampa en la entrada. Es útil, pero su idoneidad es discutible, o sea, no tiene la pendiente adecuada, en fin, pero sirve un propósito. Pero la accesibilidad es más que eso. ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad intelectual, cognitiva, en fin, que no requieren de ese elemento en el entorno, porque ellos requieren de otro tipo de accesibilidad? Entonces, esto es algo que se menciona desde el grupo de expertos de la Convención. La accesibilidad es un requisito indispensable para el ejercicio de otros derechos, incluyendo el derecho a la educación. O sea, si no tengo un entorno, una sociedad accesible, es imposible que una persona con discapacidad acceda al ejercicio de otros derechos: educación, salud, trabajo, cultura, en fin, pónganle el nombre que quieran. Vamos a ver por qué. La accesibilidad se considera un derecho inherente de las personas con discapacidad. La Convención de Naciones Unidas es la primera que lo menciona. Hay una discusión en que si efectivamente ya debe llamársele como un derecho más, o un principio, un derecho, es las dos cosas. Es un tema de derechos humanos y es un tema de desarrollo a la vez. Es un medio para asegurar que la persona con discapacidad pueda ejercer todos los derechos y libertades fundamentales, y es la única forma en que participe plenamente en la sociedad. Y bueno, ¿y dónde interviene esto en la inclusión educativa? Ámbitos de la accesibilidad. La accesibilidad, al igual que la discapacidad, es un tema complejo y no es necesario que lleguemos al aula para encontrarnos con barreras.
La accesibilidad integral en los entornos urbanos y que están diseñados universalmente impacta el derecho a la educación. Hay 3 dominios principales de la accesibilidad, dependiendo del autor, libro que se lea, son 3, 4, 5, pero digo, todos se engloban en el entorno construido, que es el entorno urbano y las construcciones, la movilidad, el transporte en todas sus modalidades, y los sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones. O sea, todo, absolutamente lo que nos rodea y con lo que interactuamos. Y aquí le añado algo a cadena de viaje, porque es algo que usualmente no se toma en cuenta para la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Hay una gran deserción escolar, muchas personas con discapacidad, niños que ni siquiera llegan a la escuela, y es así. La escuela no está cumpliendo con su labor de incluir a niños con discapacidad. No es nada más la escuela, ya sea pública o privada, sino que el propio entorno no ayuda para que un niño con discapacidad no llegue a la escuela. O sea, de nada sirve que haya programas, maestros capacitados, que la escuela llegue uno y sea accesible si pues, el niño no puede salir de su casa. ¿Por qué? Porque el entorno no es accesible y no hay transporte. O sea, es algo que no está visibilizado cuando se habla de discapacidad e inclusión educativa. Ustedes vean cualquier libro o tema que quieran y es del aula para adentro. O sea, ni siquiera la escuela. O sea, se habla de que los maestros tienen que tener capacitación, que la escuela tiene que estar X o Y, que los usa él, que los cambia, en fin. Pero un gran problema es que esto de la accesibilidad es una tarea de muchas personas. Bueno, no se ve muy bien, bueno, creo que allá en la pantalla sí lo van a ver, ahí en las televisiones. ¿Qué se requiere para crear un entorno urbano accesible que facilite la inclusión educativa? Es multiescala, porque es el aula, es la escuela, es la cuadra donde está la escuela, es la colonia, es la ciudad, es el país. Es transversal, porque entonces no nada más es de la Secretaría de Educación Pública el tener una escuela inclusiva, sino que intervienen autoridades a los 3 niveles de gobierno en que un niño con discapacidad pueda salir de su casa y hacer ese camino de cadena de viaje y llegar a la escuela. O sea, tiene que existir esa condición, si no, los niños no van, los papás los llevan unas cuantas veces a la escuela, se salen de la escuela porque es muy difícil que lleguen y se da en todos los niveles. Básica, es más fácil que un niño termine educación primaria porque pues, es muy fácil cargarlos. Entonces no importa qué problema físico tenga, motor, pues, los papás lo cargan y lo llevan. Si hablamos de educación media, media superior y superior, pues ya uno puede andar cargando a un alumno para llevarlo a la universidad. Entonces si el entorno no está adaptado, ahí está el problema. Es multidimensional porque interviene el tiempo también. Esto tiene que ser progresivo, es un problema estructural de toda la sociedad y múltiples agencias, múltiples instituciones. Les digo, la SEP es el componente importante en inclusión educativa, pero no es el único, si otras dependencias no están haciendo su trabajo. Esto, les digo, no está visibilizado tal cual, es un problema. Ahora que llegué yo aquí a la comisión, llevo 1 mes y medio trabajando en esta área, pues la propuesta es hacer como un mapeo o algo así, ¿no? Cómo está la situación, porque en inclusión educativa esto impacta mucho y no hay nadie que lo esté midiendo en ningún país. Apenas acaba de salir una publicación hace poco de una ONG internacional con fondos de Naciones Unidas donde ponen ahí que el transporte es algo muy importante para que los niños lleguen a la escuela. O sea, olvidémonos de interculturalidad. O sea, si un niño con discapacidad no sale de su casa y no puede transportarse a la escuela, no hay inclusión educativa, punto. ¿Qué es accesibilidad? Dice, esta es una definición de alguna norma. Aquí en México es la combinación de elementos constructivos, operativos, que permiten a cualquier persona con discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con un uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y el equipo. Pero esa definición compleja ya quedó rebasada, porque ahí habla nada más de personas con discapacidad. Y cuando hablamos de accesibilidad hay muchos beneficiarios, no nada más personas con discapacidad. Accesibilidad es un entorno seguro para todos. Ahorita vamos a ver, bueno, no se ve muy bien, allí en la pantalla sí lo van a ver, es una rampa en Reforma, pero esa rampa tiene muchos problemas. Entonces, accesibilidad no es poner rampas sin ton y son, sino es muchas otras cosas. Este concepto no es suficiente. Ahora se maneja uno, ahora es relativo porque ya es un concepto que tiene muchos años, pero poco a poco ha ido permeando. El diseño universal, que es el diseño de productos, entornos y servicios para ser usados por todas las personas, con el mismo
al máximo posible sin adaptaciones o necesidad de un diseño especializado. Y aquí lo ejemplifico con una ilustración donde se ve el ciclo de vida de una persona desde que nace hasta que es viejo, y vemos cómo va cambiando, porque todos somos distintos, no solo por la cultura en la que crecimos, sino nuestro propio cuerpo va cambiando a lo largo de la vida. O sea, como de bebés, de niños, de adolescentes, somos distintos, las mujeres son distintas que los hombres, y de viejos pues ya todos somos también distintos. Pues, a veces decimos que nos encogemos, ¿no? de cuando somos grandes, ¿no? Así de que ahora creo que mido menos, pues sí, porque me encorvo o lo que sea. Entonces yo como ser humano mido distinto a lo largo de mi vida, entiendo, percibo distinto a lo largo de la vida. Y el inventor, bueno, el creador de este concepto es este que se ve aquí en el recuadrito, es un arquitecto estadounidense, ya falleció hace muchos años, y leyendo su biografía él dice que él creo que tenía secuelas de polio y quiso estudiar arquitectura y no lo dejaban. El director de la escuela de arquitectura de la ciudad donde estaba no lo dejaban, decían que cómo pues, era posible. Esto fue en los 50, 60 en Estados Unidos, que cómo pues, con silla de ruedas, cómo pretendía estudiar y ser arquitecto. La biografía dice que tuvo que mudarse de su casa porque vivía lejos de la universidad, los dormitorios de la universidad no eran accesibles, entonces tuvo que buscar una casa ahí cerca. Su familia le ayudaba, en fin, o sea, al final con mucho esfuerzo logró estudiar. Y bueno, es un ejemplo de que si existe la inclusión, las personas pueden contribuir, porque este concepto que él ideó en los 90s, pues ya lo sobrevivió a su muerte. Murió creo que en los 90 y tantos también, murió. Y bueno, pues es un concepto que está incluido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí dice Naciones Unidas, los gobiernos reconocen la importancia del diseño universal. Está en las leyes aquí en nuestro país puesto el concepto de diseño universal. Se enseña en muchos lados, se habla de él en mesas de análisis como esta, y fue gracias a que alguien le dio la oportunidad a una persona con discapacidad de estudiar algo que se creía que no era posible, que era estudiar arquitectura. Entonces, y como esa puede haber muchas contribuciones de personas que creemos que no pueden contribuir a la sociedad por ser diferentes, ¿no? Son 7 principios, no sé cómo voy de tiempo. El diseño tiene que ser equitativo, flexible, simple e intuitivo, fácilmente perceptible, tolerante al error, mínimo esfuerzo físico, adecuado tamaño de aproximación y uso. Esto aparentemente es muy complejo, pero yo les diría como ejemplo. Hay algunos muy jóvenes por aquí, pero creo que muchos sí conocimos los Tetra Pak originales. No sé si se acuerdan de esos Tetra Pak originales que decía, levante la pestañita y tire. Pero no, pues había que traer un machete para romper ese Tetra Pak, ¿no? Una tijera, y luego la leche o el jugo salía volando. Y compárenlo ahora. Ahora levantan una tapita de plástico, jalan una cosita ahí de metal o de plástico y ya abrieron un Tetra Pak. Eso es un ejemplo de diseño universal porque es flexible, es simple e intuitivo, fácilmente perceptible y tolerante al error. Y como ese hay muchos ejemplos, todos los autos ahora, sobre todo los orientales, los japoneses tienen esto como política nacional ya. Entonces antes pues era el bocho y yo me adaptaba al bocho, ¿no? El bocho nada más el asiento adelante y atrás, punto, ¿no? Y ahí yo tenía que moverme. Y ahora yo no me adapto al coche. Ahora pues mientras más pueda yo adquirir un coche más caro, y ya ni tan caro, bueno, ya muchos ahora el coche se adapta a mí, ¿no? El volante se acerca, se aleja, se sube, se baja, y así muchos ejemplos. Todos los teléfonos celulares, por ejemplo, Apple usa el principio de diseño, todos estos principios. Es increíble que un teléfono celular que es 100% visual sea el que más les gusta a los ciegos, por ejemplo. O sea, vean ustedes una persona ciega y les encanta andar con su sobre todo el iPhone, el que no alcanza, bueno, pues un Android, pero ¿por qué? Porque son totalmente accesibles, porque siguen todos estos principios de diseño universal. Entonces algo que es visual para nosotros, un ciego, les abre todo un mundo. Hay un proceso, porque no nada más es aplicar esto así. El error aquí o lo que no hemos avanzado en muchos aspectos, en muchos países, es que la accesibilidad no nada más es poner una rampa y ya es accesible el entorno. Es todo un proceso de gestión. Es a lo largo del tiempo. Hay que identificar qué tengo que hacer. Hay que definir el universo de usuarios de algo que va a ser accesible, involucrar a quienes lo van a usar,
adoptar guías estándares, aplicarlas, planificar. Aquí en México no planificamos en muchas cosas y en este tema mucho menos de accesibilidad, capacitación y soporte, y evaluar, retroalimentación, ver qué se puede mejorar. Y también ahora hay el diseño universal aplicado a la educación. Este es un concepto, pues para mí también nuevo, yo no sabía que lo estaban usando, y surge en Estados Unidos y Canadá. Se basa en estos principios del diseño universal que surgieron para la arquitectura y para el diseño industrial, como les mencionaba, de productos. Y hay 4 enfoques que han surgido de la aplicación de estos conceptos al entorno educativo: diseño universal para el aprendizaje, diseño instruccional universal, diseño universal para la instrucción y diseño universal en la educación. Esto lo tomé de un artículo de la Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, es de 2014, no es nuevo, estuvo hecho por un grupo de académicos españoles. Y bueno, no se ve muy bien esta tabla, nada más les menciono los distintos enfoques. Quienes lo están usando son básicamente universidades pues de Estados Unidos y Canadá, que estos conceptos, como se los manejé, los están tratando o los están convirtiendo en formas de incluir, y no solo a personas con discapacidad. Estados Unidos, bueno, pues sí, aunque no quieran, son un país diverso y lo van a seguir siendo, multicultural, entonces tienen que ver cómo le dan cabida a esa interculturalidad, y sobre todo es en universidades. Esto es universidades, lo que he encontrado no lo he visto aplicado a educación básica o media, es universidades. Y esta es toda una tabla, no se ve, pero bueno, pueden buscar el que le interese el artículo. ¿Cómo están usando? Por ejemplo, estas 2 universidades, aquí se ve la de, no me alcanza la universidad, no me acuerdo alguna universidad, los 7 principios que mencioné rápidamente lo están incluyendo en su currícula para incluir alumnos. ¿Cuál es la importancia de esto? Hay un estudio que acaba de salir en marzo de 2018, sí, hace un mes, de la UNESCO, señala las limitaciones en la información disponible para cada país, pero confirma el estudio con todos estos 49 países que las personas con discapacidad están en peor situación que las que no la presentan, asisten menos a la escuela, la tendencia es que no completen la educación primaria o secundaria, tienen menos años de escolaridad, son más propensos a no tener habilidades básicas de alfabetización, las mujeres con discapacidad están en mayor desventaja que los hombres, y la discapacidad se agrava al estar ligada con otros factores como pobreza, la ubicación del lugar donde están, la situación del hogar, etc. Y se requiere de esfuerzos especiales para este sector con el fin de que se cumplan los objetivos de desarrollo del milenio. Es necesario mejorar la recolección de datos de la población con discapacidad, y se requiere de una fuerte voluntad política para todo esto, ¿no? Eso es sobre todo lo importante. Hay muchos beneficios de la inclusión, creo que ya se ha mencionado, y en el tema de discapacidad hay que hacerlo más visible porque sí hay muchos retos. Hay muchos avances también, el país tiene muchos claroscuros, hay zonas en las que se avanza mucho, otras en las que no. Y bueno, esto es, creo, otra variante de ese tema de la inclusión, y yo ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto, por su participación. A continuación yo quisiera hacer un comentario. ¿Qué nos deja esta mesa de análisis? Una reflexión y un pensamiento de que a medida que el gobierno haga revisiones de la infraestructura con la que ya se cuenta en este sistema educativo y amplíe la formación y también adecúe la formación de los docentes, con base en el reconocer que existen estas niñas, niños y adolescentes, una gran diversidad, y sobre todo estos niños, niñas y adolescentes cuentan con características muy particulares que el gobierno y el sistema educativo debe tomar en cuenta. Si esto el gobierno lo lleva a cabo, entonces ¿qué tendremos? Pues que estos niños, niñas y adolescentes podrán acceder a una educación más igualitaria, pero sobre todo les darán la oportunidad de que ellos mismos intenten superar esa pequeña desigualdad con la que cada uno de ellos puede contar. Esta es una oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar también como sociedad, incidir, cooperar con un granito de arena, estemos dentro del sistema o no lo estemos,
¿Para qué? Porque a medida que nosotros participemos, porque todos tal vez te conocemos a un niño, a una niña con ciertas características especiales o con ciertas condiciones socioeconómicas, no sé. Entonces nosotros podemos ser un granito de arena para crear una sociedad más incluyente y más igualitaria para estos niños.